Evolución de la psicología. Tales de Mileto. En griego antiguo, Tales o Milesios. Nació en el año 624 a.C. Murió en el año 546 a.C. Edad de 78 años. En el país de Turquía, Mileto, actualmente Aydin. Era hijo de Euxamias o Examio y de Cleobulinas o Cleóbula, ambos oriundos de Fenicia y descendientes de Cadmo y Agenor. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo, y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional pese a su aparente desorden. Sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, pues para él todo nacía del agua, la cual era un elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, pues se constituye en vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse, y la tierra flota en ella. Teoría: todo es agua. El agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es origen que dio comienzo al universo, una idea que los griegos llamaban arjé, fuente, principio u origen. El punto nuclear de la tesis de Tales afirmaba que el agua es el principio o materia originaria de la que han surgido todas las realidades que componen el variopinto y complejo tejido cósmico. A esta tesis, que hoy bien pudiera parecer extravagante, le cabe el mérito y el privilegio de haber sido el motor que puso en movimiento un conjunto de inquietudes, de recursos y de métodos de base racional, encaminados a dar respuesta a cuestiones que los seres humanos venían planteándose desde hacía tiempo. El teorema de Tales. El primero de ellos explica esencialmente una forma de construir un triángulo semejante a partir de uno previamente existente. Los triángulos semejantes son los que tienen ángulos congruentes. Deriva en que sus lados homólogos sean proporcionales y viceversa. Mientras que el segundo desentraña una propiedad esencial de los circuncentros, de todos los triángulos rectángulos, encontrándose estos en el punto medio de su hipotenusa. A su vez, en la construcción geométrica es ampliamente utilizado para imponer condiciones de construcción de ángulos rectos. Anaxímenes. Así como nuestra alma, que es aire, nos sostienen, así también el soplo y el aire rodean el mundo entero. Anaxímenes nació el 585 a.C. en Mileto, Jonia, Asia Menor, hijo de Eurístratos de Mileto y discípulo de Tales de Mileto. Se inclinaba a lo largo de su pensamiento en la dilucidación naturalista. Murió el 528 a.C. Afirmaba que el aire es el elemento primario al que todas las cosas pueden ser reducidas. Explicó cómo los objetos sólidos se forman a partir del aire, para lo que introdujo las nociones de condensación y rarefacción. Estos conceptos le permitieron explicar las modalidades de movimiento cuantitativo y cualitativo que daban origen a todos los cambios de la naturaleza.
Rarefacción, proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso. Se contrapone al fenómeno de compresión. Condensación, el aire forma los cuerpos celestiales como nubes. El agua, una combinación de todo, forma la tierra. La condensación del aire, según Anaxímenes, era la responsable de la forma plana que tenía la tierra. Anaxímenes usó sus observaciones y razonamiento para entender fenómenos naturales como los terremotos. Consideró que los terremotos ocurren en periodos de sequía o en el exceso de lluvias, puesto que cuando la tierra está seca, se resquebraja y con el exceso de humedad se deshace. Anaxímenes creía que la tierra era plana, como una hoja, y que se formó por la condensación del aire. Los cuerpos celestes, también planos, nacieron a partir de la tierra, debido a una rarefacción de su pensamiento. Fue un miembro de la escuela Milesia. Anaxímenes afirmó que el principio material y primero, el origen de todas las cosas, Arjé, era el aire, sustancia sensible. Empieza a filosofar en la escuela de Mileto acerca de la naturaleza por medio de la observación y fue quien se arriesgó en contra de los sabios. Gracias a la teoría del Arjé, Anaxímenes propuso conceptos físicos fundamentales, como los diferentes estados de la materia, rarefacción y condensación. Estos conceptos le permitieron explicar las modalidades de movimiento cuantitativo y cualitativo, que daban origen a todos los cambios de la naturaleza. Un fragmento muy discutido de Anaxímenes dice que, así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, de la misma manera el aire envuelve al cosmos. Fue el primer filósofo en entender al mundo como un ser vivo con un alma propia, análoga al alma de los hombres. De esta manera, cuando los hombres morían, su alma se unía a la del universo. Gracias a sus conocimientos en física, también planteó que los astros no se movían bajo la Tierra, sino alrededor de ella. Anaxímenes no centró su pensamiento en la introspección del hombre ni su lugar en el mundo, sino en las cualidades originarias de los elementos naturales que le rodeaban y el mundo que habitaba. Fue uno de los primeros en buscar explicar los mecanismos del mundo, dejando de lado las concepciones sobrenaturales. Esto permitió reducir las atribuciones divinas que se le daban a ciertos fenómenos naturales para entonces, y Anaxímenes se permitió integrarlos a su posición unificadora a través del aire, como elemento responsable, incluso de formar los cuerpos extraterrestres conocidos para entonces como el Sol. Heráclito nació aproximadamente el 535 a.C., en Éfeso, que se ubicaba en Asia Menor. Venía de una familia prestigiosa, heredando así el cargo de sacerdote. Existen diferentes versiones de su historia, pero lo que más resalta es que a través de su estilo enigmático se pudo dar a conocer al medio como el oscuro. Heráclito rechazaba cualquier creencia común que tenían las personas, ya que sus creencias políticas eran contrarias de lo que se manejaba comúnmente. Pertenecía a un grupo pequeño que profesaba el favoritismo al rey persa Darío I, el Grande. Heráclito tenía un carácter fuerte, imperaba la individualidad y tenía un desagrado a los políticos que lo hicieron alejarse del mundo y sumergirse al pensamiento. Su pensamiento socrático ayudó con sus aportes a la filosofía y a la ciencia, dejando una huella en el antes y después de la historia. A continuación, se mostrarán unas de sus aportaciones más destacadas. La movilidad del universo existe. Dualidad y oposición.
El principio de la casualidad. El fuego como el elemento primordial. Primeras concepciones de Estado. Concepción sobre la guerra y el autoconocimiento. Su obra, de la naturaleza, se divide en tres partes muy importantes, que eran el universo, política y teología. Por lo que hemos logrado ver, se ha fragmentado en citas, referencias o comentarios de otros autores. Los fragmentos nos permiten observar un pensamiento completo, que a su vez fue un estilo oracular, es decir, algo dicho por un ser superior en conocimiento. Por esto surgió la idea de que Heráclito no escribió ningún libro para enseñar, sino que lo hacía de forma oral, de forma que sus sucesores se encargaban de recolectar los datos fundamentales. En otras de sus obras solía ser muy crítico con las ceremonias religiosas de su época. También plasmó la idea de que el fuego era la sustancia que hacía posible todo. El sol es nuevo cada día. No hay nada permanente excepto el cambio. No puedes pisar dos veces el mismo río, porque no es el mismo río y no es el mismo hombre. El carácter es el destino. Los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Nada resiste excepto el cambio.